Según lo acordado, estoy subiendo el video de apoyo para la realización del proyecto de síntesis del segundo bimestre. En este video trataré a grandes rasgos a qué se le hace referencia con fuerzas intermoleculares y particularizaré en algunas de ellas. Para empezar, hay que aclarar qué es una fuerza. Una fuerza es la capacidad física para ejercer un trabajo o un movimiento. Cuando nosotros hablamos de moléculas nos limitaremos un poco y hablaremos solamente de movimiento. A nivel de química hay dos tipos de fuerzas: fuerzas intermoleculares y fuerzas intramoleculares. Como lo dice el término, intra es algo más interno, más específico, y inter es algo un poco más externo. Particularmente, las fuerzas intramoleculares son fuerzas en el interior de las moléculas que son las que permiten que los átomos estén juntos. De alguna manera se puede establecer que es como el enlace que hay entre un átomo y otro. Por ejemplo, en una de las moléculas más utilizadas, que es el agua, la que está aquí representada en 3D, donde está el oxígeno y los dos hidrógenos, se puede ver que hay una fuerza intramolecular que hace referencia a la atracción que hay entre el hidrógeno y el oxígeno, o también se puede ver entre este hidrógeno y este oxígeno. Entonces, ¿qué son las fuerzas intramoleculares? Son aquellas que permiten que los átomos en una molécula permanezcan unidos. Regresando a lo que nos compete, las fuerzas intermoleculares son aquellas que permiten una atracción entre moléculas, por ejemplo entre dos moléculas de agua, entre una molécula de agua y una molécula de cloruro de sodio, que es la sal de cocina. Esas propiedades son las que se encargan por lo general de las propiedades macroscópicas. Cuando yo hablo de propiedades macroscópicas me refiero a las externas, a las que no son internas a la materia. Por lo general a las fuerzas intermoleculares se les da el nombre de fuerzas de Van der Waals. Entre ellas hay gran variedad de fuerzas que dependen de la naturaleza del átomo, de la naturaleza de la molécula. Para que entiendan un poco mejor a qué se hace referencia con fuerzas intermoleculares, tengo varias moléculas, digamos que en un mismo recipiente. Entonces tengo una molécula de agua, una molécula de cloruro de sodio, NaCl, y una molécula de ácido metanoico, carbono, y dos oxígenos. Entonces yo no puedo asumir que si estas tres moléculas están cercanas van a tener un mismo comportamiento, una misma atracción o repulsión. ¿De qué depende eso? De la naturaleza de la molécula. Por ejemplo, si comparamos la molécula de cloruro de sodio con la molécula de agua, esta es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el sodio tiene un tamaño más significativo, el cloro tiene un tamaño más significativo. Por otro lado, el sodio tiende a tener una carga positiva y el cloro tiende a tener una carga negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que esas cargas van a provocar que haya una atracción diferente con el agua y una atracción diferente con el ácido metanoico. Entonces, esas son las fuerzas intermoleculares que hacen referencia a fuerzas entre moléculas. En cuanto a las fuerzas intermoleculares, un primer tipo son las fuerzas ion-dipolo. ¿A qué hace referencia? A la interacción entre un ion y un dipolo. ¿Qué es un dipolo? Que tiene las dos cargas, positiva y negativa. Si tuviera solamente una carga sería una molécula polar, pero cuando hablo de dipolo es que tiene dos polos, positivo, negativo. Y un ion es aquella molécula que tiene una carga, que puede ser carga positiva o carga negativa, catión, anión. Entonces, como es de esperarse, las cargas contrarias se atraen y las cargas opuestas se repelen. Entonces, si tengo un catión, él se va a atraer a la molécula dipolar por la parte negativa, no por la parte positiva. A su vez, si tengo un ion de carga negativa, un anión, él se va a atraer a las moléculas dipolares por la carga positiva y no por la carga negativa. Si hablamos de otro tipo de fuerzas, están las fuerzas dipolo-dipolo. ¿A qué hace referencia? A la interacción entre moléculas dipolares. Como ya lo había dicho, dipolares hace referencia a que tienen los dos polos. Entonces miren, todas las moléculas que están presentes en esta imagen tienen los dos polos. Todas. ¿Qué va a pasar? Cuando solamente hay ese tipo de moléculas, ellas se van a atraer por la carga contraria. Entonces esa molécula es igual a esta, pero la atracción no va a ser por las partes positivas, sino por la parte negativa y la parte positiva.
parte negativa y parte positiva, como lo demuestra el resto de imágenes. Las fuerzas dipolo-dipolo inducido hace referencia a que cuando una molécula apolar, o sea una molécula que no tiene polos ni carga positiva o negativa, y a esta molécula se le acerca una molécula dipolar, o sea que tiene el polo negativo y el polo positivo, esta adquiere los dos polos de forma espontánea, o sea que esta molécula provoca que la molécula polar adquiera los polos, y esa adquisición de polos se conoce como dipolo inducido, porque la molécula dipolar provoca que la polar adquiera polos, por eso tiene el nombre de fuerzas dipolo inducido. El último que les explicaré serán los puentes de hidrógeno. Como el nombre lo indica, hace referencia a interacciones entre moléculas que tienen hidrógeno. Entonces, un claro ejemplo son las moléculas de agua. Yo sé que una molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que el enlace que hay entre el hidrógeno y el oxígeno es un enlace covalente. Pero resulta que cuando hay varias moléculas de agua, ellas por algunos momentos tienden a atraerse entre ellas, pero eso lo hacen es entre el hidrógeno y el oxígeno. Noten aquí la gran diferencia entre un enlace y una fuerza. Una fuerza es una atracción, pero no hace que ellos se unan, ni que se separen totalmente. Es una atracción simplemente. Entonces, el hidrógeno va a tender a atraerse al oxígeno y esa atracción se conoce como puente de hidrógeno. Si tienen dificultades para identificar si una molécula es polar, es apolar o de pronto si es iónica, les recomiendo que revisen un poco los tipos de enlaces. Acá les estoy mostrando una imagen donde les demuestran cómo identificar el tipo de enlace. Esto era un tema de grado noveno en donde lo que ustedes hacían era ir a la tabla periódica, buscar los elementos presentes en un enlace, mirar su electronegatividad y restar. Entonces, cuando ustedes restaban podían tener diferentes valores. Uno de ellos era que cuando era menor o igual a 0,4, la molécula era covalente no polar o covalente apolar. Si el resultado es de 0,5 a 1,7, es covalente polar, o sea que la molécula es dipolar, tiene polos. Y cuando es mayor a 1,7, la molécula es iónica. Un claro ejemplo es la sal de cocina. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen del elemento me están mostrando la electronegatividad que está de color azul. Entonces del sodio es 0,93 y del cloro es 3,16. Entonces cuando ustedes hacen la resta, pues obviamente tienen que restar. Al mayor le restan al menor, obtienen 2,23. Eso querrá decir que la diferencia es mayor a 1,7, lo que correspondería a un enlace iónico. Espero que esto les haya servido. Si tienen dudas pueden buscar en su libro guía, hay más información y cualquier cosa atiendo preguntas por el modo.